este vídeo vamos a hablar hoy de mecanismos de cifrado. Bien, anteriormente ya hemos visto cuáles son las amenazas, ya hemos visto cómo diseñar redes más seguras y cómo diseñar la defensa perimetral de la red, y ahora vamos a centrarnos en algo que digamos que es transversal a todo lo que hemos hablado antes, que es los mecanismos de cifrado que se van a implementar dentro de los routers o en el envío de información que se intercambian entre cualquier par de hosts, ¿vale? La información puede ir cifrada o puede ir en abierto, ¿vale? Entonces es algo transversal, pero que también forma parte, por supuesto, no solo de la seguridad de la red, sino de la seguridad informática. ¿De acuerdo? La idea es mantener la información fuera de las manos de usuarios no autorizados, o que si alguien escucha en la red utilizando, por ejemplo, el Wireshark, pues no puede entender, aunque sí que capte los mensajes, estos mensajes, digamos, vayan codificados de alguna forma que no puedan entenderse. ¿De acuerdo? Bien, entonces los mecanismos de encriptación habituales son de dos tipos, como dice aquí, clave pública y de clave privada, y vamos a ir viendo cada uno de ellos. ¿De acuerdo? ¿En qué se diferencian? Bueno, en principio el cifrado de clave privada se caracteriza porque las claves de cifrado y descifrado son las mismas, o bien la clave de descifrado se puede calcular o derivar fácilmente desde la otra. ¿De acuerdo? Y por tanto existe una única clave o un par de claves, una de las cuales se deriva fácilmente de la otra, pero sería como tener solo una, ¿vale? De tal manera que se debe mantener en secreto la clave. Si alguien nos pilla la clave de nuestro sistema, pues entonces nuestro sistema queda completamente comprometido. ¿De acuerdo? Los ejemplos más utilizados actualmente son el DES, que viene del Data Encryption Standard, y el DES, el IDEA y el AES. ¿De acuerdo? Esos son los de cifrados de clave privada más utilizados. Y el cifrado de clave pública más utilizado es el RSA, que viene de sus autores, que son Rivest, Shamir y Edelman. La diferencia del cifrado de clave pública con el de clave privada es que las claves de cifrado en el cifrado de clave pública, las claves de cifrado y descifrado son independientes, o sea, teniendo una no se puede calcular la otra porque son completamente independientes, no se deriva una de otra, ¿vale? De tal forma que podemos perfectamente hacer pública una de las claves y mantener en secreto otra clave, ¿vale? En concreto el RSA lo que mantiene siempre en secreto es la clave de descifrado. Ahora lo veremos a continuación. Bien. Otra característica fundamental que diferencia a los cifrados o los sistemas de cifrados de clave privada de clave pública es que el cifrado de clave privada es mucho más rápido porque es más sencillo, ¿de acuerdo? Y el cifrado de clave pública es más lento y es mucho más pesado computacionalmente hablando. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que se hace actualmente? O para qué se utiliza en general el cifrado de clave pública? Lo que se utiliza es para, digamos, iniciar iniciar el segundo, ¿no? Y gestionar cuáles son las claves que se van a utilizar en la sesión actual, y en el resto de la sesión se utiliza la clave privada, ¿vale? Por eso es por lo que es muy importante que cuando tengáis una sesión abierta, y cuando hablo de una sesión me refiero a una sesión de cualquier tipo, una sesión de página web contra un servidor web, una sesión de, pues no sé, que estáis haciendo un SSH, o la sesión de cualquier tipo, es importante que cuanto menos tiempo esté abierta esa sesión, mejor. ¿Por qué? Porque en la sesión la información va a ir codificada utilizando una clave privada, y las claves privadas, como vamos a ver a continuación, son son asaltables por fuerza bruta. ¿De acuerdo? Entonces, para que eso no sea asaltable por fuerza bruta, lo más seguro es siempre que dure lo menos posible. Por eso, si tenéis una sesión SSH, o por ejemplo desde casa estáis consultando vuestra cuenta bancaria, estáis en la web del banco, pues no dejéis la página web abierta, ¿vale? Lo mejor es cerrarlo cuanto antes para que nadie os pueda pillar o nadie pueda calcular por fuerza bruta la clave que estáis utilizando para comunicaros con vuestro banco, ¿vale? Bien, de todas formas luego veremos un ejemplo de eso. Vale, entonces vamos a comenzar estudiando el cifrado y descifrado más simples, los sistemas de cifrado más simples, los más antiguos, el primero de los cuales es el Data Encryption Standard, ¿vale? Se desarrolló a principios de los 70, y la idea era pues que fuera resistente al criptoanálisis y además que fuera sencillo de poder ser implementado. Pero bueno,
al poco se demostró que este sistema puede ser descifrado simple por ataque de fuerza bruta, que consiste en ir probando todas las claves posibles una detrás de otra. Y bueno, como hoy en día los procesadores son muy rápidos, pues es muy fácil descifrar un sistema de cifrado de clave privada, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque es bastante sencillo. La idea es que el texto normal se cifra en bloques de 64 bits, ¿vale? Y produce, o sea, es decir, cada 64 bits de texto plano, de texto que introducimos, de texto normal, produce 64 bits de texto cifrado, ¿vale? Y aunque el algoritmo tiene 19 etapas diferentes, utiliza claves de 56 bits, ¿vale? La clave de cifrado es de 56 bits y cada 64 bits producen 64, ¿vale? Entonces, es relativamente sencillo, ¿vale? Además, el descifrado se realiza con la misma clave que el cifrado, ¿vale? Simplemente tenemos que ejecutar los mismos pasos de cifrado con la misma clave en orden inverso y con eso desciframos. Aquí tenemos un ejemplo o un esquema, digamos, gráfico, ¿vale? Entonces, la idea es que aquí vemos a la parte izquierda cuál sería el proceso, ¿no? Nosotros tenemos cada 64 bits de texto normal. Primero hacemos una transposición. Transposición puede ser perfectamente pues que cogemos los 32 bits de la derecha y los pasamos a la izquierda y viceversa, ¿vale? Simplemente transponemos los bits, ¿vale? A continuación lo que hacemos es el cifrado. El cifrado a partir de la clave de 56 bits, por ejemplo, el bit 7 lo pasará al bit 14, el bit 23 al 11, etcétera, etcétera. Eso dependerá de cuál sea la clave. De acuerdo, al final es cambiar los bits, ¿vale? Utilizando una clave, una función que está basada en la clave. Pues ese cambio, ¿vale? Sería una iteración, ¿vale? Entonces, al resultado de esa iteración se pasa a la iteración 2, que vuelve a hacer de nuevo ese mismo cambio, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Hasta la iteración número 16. A continuación vuelve un intercambio de 32 bits, es decir, de los resultantes, los 32 bits de la izquierda se pasan a la derecha y viceversa, y al final se hace la transposición inversa de la transposición inicial. ¿De acuerdo? De manera que al final tenemos 64 bits de texto cifrado. ¿De acuerdo? Entonces, como dice aquí abajo, a la izquierda, son en total 19 etapas, donde la transposición final es la inversa de la inicial, y todas las etapas de la iteración consisten en hacer exactamente lo mismo, es decir, el mismo hardware nos sirve para hacer las 16 etapas intermedias. ¿De acuerdo? Y cada bloque de iteración pues está explicado hacia la derecha, ¿vale? Por ejemplo, lo que se hace en la iteración 1, que es lo mismo que se hace en las 16 iteraciones, en las 15 iteraciones siguientes, sería lo que se hace aquí, ¿vale? Tiene dos entradas de 32 bits. ¿Vale? Que sería la parte izquierda, denominado L sub i menos 1, y la parte derecha, denominada R sub i menos 1, cada uno de 32 bits. ¿De acuerdo? Entonces, la salida de la derecha es el XOR a nivel de bit de la entrada izquierda, ¿de acuerdo? Y una función de la entrada derecha. ¿De acuerdo? Es decir, aquí en el rectángulo intermedio que tenemos a mitad, tenemos que haremos un XOR con la parte con los 32 bits izquierdo, y además una función de la entrada derecha, ¿vale? Que tendrá que ver con la clave, ¿vale? Esa función pues definirá una operación que se hace con la clave y que nos va a determinar cuál va a ser la función que vamos a realizar con esos 32 bits. ¿De acuerdo? Pero al final es algo implementable fácilmente en hardware. ¿De acuerdo? Bien. El problema es que dado un trozo pequeño de texto normal y el texto cifrado correspondiente, se puede encontrar la clave en unas horas con un hardware no muy importante, no muy potente. ¿De acuerdo? Simplemente haciendo una búsqueda exhaustiva del espacio de claves de 256, ¿vale? Es decir, al final el algoritmo DES pues no es seguro. ¿De acuerdo? Con los procesadores, con la capacidad computacional de los procesadores de hoy en día es relativamente sencillo. Entonces, bueno, para hacerlo más seguro, posteriormente surgió el algoritmo WDES, que es decir, ejecutar este algoritmo que hemos visto antes pues dos veces, con dos claves de 56 bits distintas, ¿de acuerdo? Al tener dos claves de 56 bits, pues proporciona un espacio de claves de 2112, ¿de acuerdo? Pero también se desarrolló un método de ataque llamado encuentro en la mitad, que lo hace también vulnerable con 257 operaciones, con lo cual realmente dejaba
ha de ser seguro también el doble DES. De tal forma que al final el último que salió, que ya parece que es bastante más difícil de explotar o de violar, es el triple DES, de acuerdo, y se codificó con el estándar ANSI X.9.52. Este sistema consiste en utilizar dos claves distintas, dos claves de cifrado K1 y K2, ¿vale? Y tres etapas. Es decir, aquí el texto plano representado por la P viene del inglés plain o texto plano, ¿vale? La E significa encripción, que sería el encriptado, y la D desencriptado, ¿vale? Y la C viene de texto codificado, ¿vale? Que es el resultado de la encriptación del texto plano. Bien, entonces, como vemos aquí en el esquema de la izquierda, se utilizan dos claves y tres etapas. La primera etapa consiste en que el texto normal se cifra con la clave K1, es lo que vemos aquí como el primer cuadradito que marca una E. Esta sería la primera fase. A continuación, la salida de esa fase se desencripta con la otra clave, con la clave K2, ¿vale? Que es lo que corresponde al cuadrado este que pone D. Y la salida de esta fase se pasaría de nuevo a una fase de encriptación de nuevo con la clave K1. Y el resultado de eso sería el texto cifrado, ¿vale? El desencriptado pues sería justo al revés, es la imagen que tenemos a la derecha, ¿vale? Donde partimos del texto codificado y simplemente utilizando las mismas claves, pero esta vez haciendo primero el desencriptado, luego el encriptado con K2 y luego otra vez el desencriptado con K1, obtendríamos de nuevo el texto plano, ¿de acuerdo? Vale, entonces, primero, ¿por qué se realiza una fase de encriptado, desencriptado, encriptado y no cifrado o encriptado? Pues muy sencillo, porque si en lugar de utilizar dos claves hacemos que K1 sea igual a K2, entonces un hardware que esté preparado para realizar el TDES hace lo mismo que el DES. Es decir, esto se hizo para conservar la compatibilidad hacia atrás, que todos los sistemas que utilizaban el triple cifrado también pudiesen utilizar el cifrado DES antiguo. Entonces, en el triple DES se utilizan solo dos claves, ¿de acuerdo? Y bueno, la solución EEE, es decir, cifrado, es más segura con clave de 168 bits. Bien, otro sistema de cifrado de clave privada es el IDEA International Data Encryption Algorithm. ¿Vale? Esto surgió pues al comprobarse que el algoritmo DES pues no era muy fiable. ¿Vale? Entonces, IDEA es un algoritmo que utiliza una clave de 128 bits porque lo que le hace más inmune a ataques que el DES. De todas formas, hoy en día también se ha demostrado que por fuerza bruta se puede romper, ¿vale? Aunque pone aquí que no hay ninguna técnica o máquina conocida actualmente que se cree que puede descifrar el algoritmo IDEA, eso no es cierto, ¿vale? Bueno, hay dudas serias de que un ataque combinado con un supercomputador no pueda descifrar esto en un tiempo acotado, ¿vale? Entonces, la estructura básica de IDEA es muy similar a la del DES. Consiste también en alterar bloques de entrada de texto normal de 64 bits en una secuencia de iteraciones. Aquí tendríamos el esquema, ¿vale? Pues consta solo de 8 iteraciones en lugar de 19, ¿vale? Porque la alteración de los bits en cada iteración es mucho mayor que en el DES, ¿de acuerdo? Y como todos los cifrados de bloque, ¿vale? El algoritmo pues también se puede utilizar en modo de realimentación de cifrado, ¿vale? Y como es un cifrado de clave privada, pues también cumple que el descifrado usa exactamente el mismo algoritmo que el cifrado, ¿vale? Lo que pasa es que la única diferencia es que utiliza subclaves distintas, ¿vale? Y finalmente el Advanced Encryption Standard o AES, o también denominado RingGail por su autor, es el sucesor del DES y el TDES, ¿vale? Y bueno, curiosamente es un algoritmo que es resultado de una competición pública, y entonces el cifrado por bloques es de 128 bits y las claves son variables, con longitudes que varían entre 128 y 256 bits. ¿De acuerdo? Bien, en general podemos decir que las características principales de los cifrados de clave públicas que utilizan una sola clave para cifrar y descifrar suelen ser especulares
el mecanismo de cifrado con el de descifrado consiste en ejecutar los mismos pasos pero a la inversa, ¿vale? Y que son computacionalmente mucho más sencillos de implementar que los algoritmos de clave privada. Perdón, que los algoritmos de clave pública. Vale, entonces, con esto pasamos a explicar el cifrado de clave pública, ¿vale? Como dice aquí, históricamente el problema de distribución de claves siempre ha sido la parte débil de los criptosistemas. De hecho, uno de los primeros sistemas de cifrado lo inventó Julio César, y desde entonces pues ya estaba claro que el talón de Aquiles de estos criptosistemas era que no pillasen la clave, ¿vale? Que personas que querían atacar el sistema no descubriesen cuál era la clave de cifrado, porque claro, si descubren la clave de cifrado, descubren la clave de descifrado, ¿vale? Entonces, como la clave siempre era la parte más débil, se dio un sistema donde las claves de cifrado y descifrado son diferentes, y además la clave de descifrado no puede derivarse, no puede calcularse a partir de la clave de cifrado, son completamente independientes, ¿vale? Entonces, en esta propuesta, el algoritmo de cifrado, que se parametriza con una clave, y el de descifrado cumplen estas propiedades. Primero, que vamos a denominar D al algoritmo de descifrado y E al algoritmo de cifrado, o de encripción en inglés, ¿vale? Entonces, si denominamos P al texto plano, entonces tiene que cumplirse que cuando nosotros aplicamos primero el cifrado del texto plano y sobre el resultado del cifrado del texto plano aplicamos el descifrado, entonces nos devuelve el mismo texto plano, ¿de acuerdo? Es decir, son complementarios, ¿vale? En el sentido de que son inversamente complementarios, ¿de acuerdo? Al aplicar primero uno y sobre ese resultado el otro, obtenemos lo que había antes, ¿vale? Bien, la segunda condición que debe cumplir es que debe ser muy difícil o casi imposible deducir el algoritmo de cifrado del de descifrado o viceversa, ¿vale? Y las claves pues lo mismo, ¿de acuerdo? Y además tienen que cumplirse, por supuesto, que el cifrado de un sistema o de un mensaje en texto plano no pueda descifrarse, sea imposible de descifrar, ¿vale? A menos que apliques el algoritmo con la clave correcta. Bien, entonces, el algoritmo de cifrado el algoritmo de descifrado y además la clave de cifrado se van a hacer públicos, por eso se llaman algoritmos de clave pública, porque se hace público cuál es el algoritmo que vamos a ejecutar y además con qué clave de cifrado lo vamos a ejecutar, ¿vale? Lo único que se mantiene secreto es la clave de descifrado, ¿vale? Entonces vamos a nombrar como E sub A como la clave pública, ¿vale? Y D sub A la clave secreta, ¿vale? ¿Por qué E sub A y D sub A? Bueno, porque la A identifica al propietario de la clave, es decir, sería la estación A, y la E es la clave pública porque la clave que se hace pública es la de cifrado, por eso decimos que es la E sub A, y la de descifrado es la clave secreta, ¿vale? Entonces, ¿cómo se aplica el sistema de cifrado de clave pública? Muy sencillo. Si tenemos dos personas o dos equipos A y B que nunca han tenido contacto previo, ¿vale? Se supone que tanto la clave de cifrado de A como la clave de cifrado de B son públicas, ¿vale? Porque siempre, bueno, son conocidas o se pueden conocer fácilmente, se pueden pedir, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se realiza o cómo se realiza el cifrado de clave pública? Bueno, si el usuario A quiere mandar un mensaje al usuario B, lo que hace A es que toma su mensaje P y calcula el cifrado de P con la clave pública de B, ¿de acuerdo? Y ese mensaje es el que envía B. Como B sí que tiene su clave de descifrado, que es la clave privada, B entonces lo puede descifrar aplicando su clave secreta, es decir, aplica D sub B sobre E sub B de P, y por tanto eso da P, ¿vale? Es decir, nadie más que B puede descifrar el mensaje, ¿vale? Porque se supone que el sistema de cifrado es robusto y porque es muy difícil derivar D sub B de la E sub B, que es la públicamente conocida, ¿de acuerdo? De tal forma que para comunicarse, ¿vale? Cuando hay que enviar algo a alguien, lo ciframos con su clave
pública y él, cuando le llegue, ya se encarga de descifrarlo porque es el único que debería tener su clave privada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se utiliza esto en las sesiones? Esto es la transparencia que nos explica lo que decía yo antes de las sesiones. Imaginemos que tenemos que establecer, por ejemplo, pues una sesión de Telnet o una sesión de SSH. Lo que se hace es lo siguiente: el mensaje de bienvenida, de saludo, ¿vale? Sería este que pone aquí: soy A y quiero hablar con B utilizando la clave privada K. ¿Vale? Pues eso es realmente lo que se hace, ¿vale? Entonces ese mensaje es el que se cifra. A cifra ese mensaje utilizando la clave pública de B y se lo envía a B. ¿De acuerdo? Entonces cuando este mensaje ha llegado a B, B ya sabe qué clave quiere usar A, y entonces le contesta con un mensaje que podría ser el equivalente a: ok, yo soy B y la clave privada que vamos a utilizar es la K. Es decir, se ponen de acuerdo en qué sistema, en cuál va a ser la clave privada que van a utilizar para esa sesión. Cuando ese mensaje se lo envía A y A lo descifra, A ya sabe que la comunicación puede establecerse de forma segura utilizando la clave simétrica de sesión K, que es la que han decidido utilizar. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ese momento los siguientes mensajes ya se envían cifrándolos con la clave simétrica K. ¿De acuerdo? Bien, el algoritmo RSA se basa sobre todo en la dificultad de factorizar números muy grandes, ¿vale? Consiste en lo siguiente: se seleccionan dos números primos, P y Q, ¿vale? Generalmente pues mayores de 1024 bits, ¿vale? Y se calcula N, que es el producto de ambos, y se calcula Z, que es el producto de P-1 por Q-1. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tenemos N y Z, se selecciona un número D primo que sea relativo con Z, es decir, que no tenga ningún factor con Z, ¿vale? Y hay que encontrar otro número E tal que E por D módulo Z sea igual a 1, ¿vale? De tal forma que los datos que se hacen públicos, es decir, la clave pública, son el par E y N, y los datos privados o la clave privada será D y N. ¿De acuerdo? Bien, entonces, si el criptoanalista pudiera factorizar N, que es conocido públicamente, podría encontrar P y Q y a partir de estos Z. ¿De acuerdo? Entonces, equipado con el conocimiento de Z y D, que es pública, se podría encontrar D utilizando el algoritmo extendido de Euclides, ¿vale? Hasta encontrar un D entero. Lo que pasa es que hacer este procedimiento para un número de 200 dígitos se calcula con el hardware que había hace 10 años, que se tardaría unos 4 millones de años, y factorizar un número de 500 dígitos pues unos 10 elevado a 25 años, ¿vale? Es decir, la robustez del cifrado de clave pública está no en que sea imposible, porque de hecho hay un método, sino en la factibilidad, porque habría que realizar tantos cálculos que se tardaría mucho. Bien, todo esto tembló hace pocos años con el advenimiento de los primeros algoritmos de la computación cuántica, porque resulta que la computación cuántica, como puede calcular muchos resultados a la vez, ¿vale? Pues había algunos estudios diciendo que lo que antes se tardaban millones de años ahora se podía tardar minutos, ¿vale? Entonces temblaron muchas aplicaciones bancarias y muchos sistemas de seguridad se pusieron a temblar, pero hoy en día de momento no se ha demostrado que la computación cuántica sea factible para romper los sistemas de clave pública de momento, ¿vale? Entonces, como dice aquí, el algoritmo RSA es demasiado lento para poder cifrar grandes volúmenes de datos, entonces se utiliza simplemente para distribuir cuáles serán la clave de sesión, ¿vale? Las claves privadas de sesión que se utilizarán en esa sesión, ¿de acuerdo? Y las claves pues son de tamaño variable con mínimo de 500 bits de longitud, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo de cómo se realiza este sistema. Si yo ahora, por ejemplo, hago un SSH y le digo que sea verbose, ¿vale? Que me dé toda la información, hacerlo contra una máquina
¿vale? Entonces me va a salir toda la información que o todas las transacciones que realiza con la máquina remota antes de pedirme el password. Y si nos miramos ahora para atrás, entonces podemos ver que ¿vale? Tenemos unas claves que se van utilizando, ¿vale? Y aquí abajo vemos cómo se envían y se reciben ¿vale? Perdón, aquí se envían y se reciben cuál será la clave privada que van a utilizar, y aquí pues bueno, pues se está utilizando, nos está diciendo cuál es el algoritmo que van a utilizar, ¿vale? Entonces pues bueno, se intercambian distintas claves, ¿vale? Es decir, todo este sistema de RSA se utiliza para intercambiar cuál será la clave que voy a utilizar en esa sesión. Una vez que hemos acordado qué claves vamos a utilizar, entonces pasamos a utilizar cifrado de clave privada. Pero como esa gestión o esa negociación de la clave privada que vamos a utilizar se ha hecho con un sistema muy robusto, que es el cifrado de clave pública, pues podemos estar razonablemente seguros de que mientras dure nuestra sesión, si no dura mucho, ¿vale? Pues nadie va a ser capaz de enterarse de con qué clave estamos utilizando. Bien, ¿vale? Por eso lo que dice aquí, la criptografía de clave pública se utiliza ampliamente solo para establecer la clave de sesión, y todo el tráfico de datos que se intercambia durante la sesión se cifra utilizando criptografía de clave secreta o de clave privada, ¿vale? Así gestionamos una nueva clave secreta por conexión. Por eso siempre nos dicen, cuando termines cierra la sesión, y cuando necesitas abrir una nueva, porque cada vez vas a gestionar una clave distinta, vas a cambiar la clave privada. Por eso es tan importante no quedarnos nunca con una sesión abierta indefinidamente, ¿vale? Aquí tendríamos ejemplos de dispositivos hardware, aunque en general últimamente se hace por software, ¿vale? La gestión entre las máquinas, aquí vemos un router que incorpora el hardware para cifrar, pero habitualmente el cifrado se hace hoy en día de extremo a extremo de las redes, ¿vale? El equipamiento de red no suele llevar equipamiento para cifrar, porque lo hacen los hosts que se conectan a la red, ¿vale? Aquí tenemos más ejemplos de dispositivos para cifrar, ¿vale? Y en cuanto a la localización de estos dispositivos, hoy en día sinceramente se hace de host a host, ¿vale? Entonces, aunque puede haber mecanismos de cifrado en la red, en los nodos intermedios de la red, hoy en día la tendencia es que se haga, la seguridad reside en los hosts, ¿de acuerdo? Bueno, entonces es lo que dice aquí, que bueno, que estos routers ocultan información y tal, pero bueno, lo importante es, y lo seguro realmente, la tendencia de seguridad es que el cifrado se haga en origen, ¿de acuerdo? Y con esto terminamos la parte de cifrado. Espero que os haya gustado y que lo hayáis entendido todo.